TUC Radio, la emisora de la otra juventud. Desde lo alto hasta lo más bajo, la conspiración no da espera. Y del pasillo al corrillo, llega Bajo Fondo. Buenas tardes a todos, bienvenidos a el segundo capítulo de Bajo Fondo, hoy con Felipe Pineda. Hola Ale, ¿cómo estás? Bien, gracias. Vivian. Hola Ale, ¿cómo están todos? Bien. Lorena. Hola Ale, hola a todos. Y Giovanna. Hola Aleja. Y quien les habla, Alejandra Correa. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante y es el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de Duque. Estuvimos revisando el Plan Nacional de Desarrollo y nos dimos cuenta que no es otra cosa que el mismo Plan Nacional del gobierno anterior. En este plan recoge 472 artículos de los planes del gobierno de Santos. Esto es todo el paquete completo de la OCDE para lograr la membresía, ¿sí? Y si tú miras el Plan Nacional de Desarrollo, la palabra flexibilización aparece muchas veces y en Colombia recordemos que hablar de flexibilización es hablar de recortes, ¿no? Entre otros. ¿Tú, Felipe, nos quieres comentar algo? Sí, o sea, aquí hay una serie de elementos que con respecto a planes de desarrollo anteriores, pues se hacen un tanto increíbles para la época, aunque pensándolo bien, pues de acuerdo a lo que fue el periodo 2002-2010 del presidente Uribe, esto se corresponde mucho en términos económicos y en términos de ayudar al sector financiero a la época actual del gobierno Duque. De este plan de desarrollo me llama mucho la atención una especie de chequera de 9.4 billones de pesos que se le va a dar al Ministerio de Hacienda y al gobierno nacional, quitándole a la regalía 7.7 billones de pesos y quitándole al Fondo para la Paz 2.1 billones restantes. Lo que quiere decir es que el gobierno y nivel central va a terminar manejando 9.4 billones de pesos que estoy seguro van a terminar en manos de los ñoños, de los Musa Besailes, de la coalición de gobierno y del Centro Democrático. Vivi, ¿quieres comentarnos algo? Sí, aparte de lo que están diciendo ustedes de que es curiosamente un plan de desarrollo muy similar al anterior. Yo examiné especialmente la parte de igualdad de género, lo que ellos llaman equidad de género, y noté cosas terminológicamente problemáticas, como por ejemplo confundir género y mujer, y aparte de eso, pues es exactamente la misma agenda anterior: igualdad, participación, cuotas, cerrar la brecha salarial, y un énfasis muy fuerte en la cuestión de la familia. Y entiendo esto como familia tradicional, puesto que es algo que se corresponde con las propuestas de campaña, ¿no? Familia heterosexual, en fin, eso. Lore. Bueno, a mí me parece que es muy llamativo el nombre del Plan Nacional de Desarrollo. Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. Y lo que dice Vivian es muy cierto. ¿Quiénes son esos todos que estamos en Colombia y cómo estamos organizados de manera equitativa? Me llama mucho la atención que es un Plan Nacional de Desarrollo enfocado básicamente en necesidades extranjeras y no en necesidades nacionales. Pues es muy claro que se busca cumplir con los requerimientos de la OCDE y avanzar en el proceso de formalización de la entrada del país a este organismo internacional. Si bien eso no es del todo negativo, tampoco es necesariamente lo mejor para nosotros. Me llama la atención el énfasis regional en el que están distribuidos los recursos, que no necesariamente tampoco apuntan a las necesidades que se tienen, y que busca algo supremamente arriesgado desde mi punto de vista, y es crear 1.600.000 empleos adicionales en estos 4 años. La pregunta es cómo y de dónde, si este tipo de empleo va a ser realmente equitativo para hombres y mujeres, y lo mejor de todo, en qué condiciones, porque como lo decía Ale, ¿a qué llamamos flexibilización? ¿A seguir disminuyendo la dignidad laboral, a trabajo por horas o aumentar la informalidad? Entonces, pues yo sí pensaría que este gobierno nacional no es del todo coherente. Yo pienso que lo que ustedes han resaltado, pues, digamos, son las mayores preocupaciones. Uno es la paz. Definitivamente
no hay buenos recursos, ¿no?, para que se lleve a cabo la implementación de los acuerdos de paz, y pues sin paz no hay desarrollo, definitivamente. Por otra parte, pues también tenemos lo que han hablado acerca de la equidad. Entonces, hablan de la equidad, pero no hay recursos para mujer y género, no hay recursos para personas afro, no hay recursos para población LGBTI. Entonces, lo que decía Lorena, ¿dónde está la equidad? Bueno, y hay otro asunto también que es clave y es problemático, y es que no hay como un énfasis claro sobre el capítulo de desigualdad. O sea, la palabra desigualdad no aparece por ninguno de las páginas del plan de desarrollo, y sí hay como muchas alusiones a emprendimiento, autogestión, hablan de una disminución del desempleo, pero es que el tema de la desigualdad ya se está volviendo algo tan transversal que se volvió eje central de la agenda global, y más aún después del libro del Capital de Piketty y el precio de la desigualdad de Stiglitz. Se me hace muy raro que hablen de disminuir brechas, pero no de desigualdad. O sea, siguen con un lenguaje un poco alejado de la realidad. Para complementar lo que dice Felipe, si bien pareciera que el tema de la membresía de la OCDE implica someter todavía más a Colombia en políticas de subdesarrollo, porque no hay un desarrollo agrario dentro del Plan Nacional de Desarrollo, no hay un desarrollo industrial, seguimos consolidándonos como una fuente de materias primas para los países que sí se desarrollan a partir de las materias primas que países como Colombia les provee. Otro punto importante a resaltar es el golpe a la salud, ¿no? Se van a recortar 4.1 billón de pesos al régimen subsidiado. Esto, traducido, significa una precarización para los estratos más bajos en términos de la atención médica, que ya de por sí es bastante compleja, bastante problemática. Básicamente, todos los planteamientos todas las garantías que tenían las personas con estos subsidios de tener un ingreso a las EPS, pues desaparecería en proporciones importantes. Hay una cosa que a mí me gustaría resaltar, y es, no sé si ustedes se encontraron con esa lectura del plan, pero ellos lo presentan como una ecuación, es emprendimiento más legalidad igual equidad, y eso deja una generalidad ahí de cosas como qué estamos entendiendo por legalidad, qué estamos entendiendo por emprendimiento. Esta cuestión de la legalidad a mí me remite a esas huellas del pasado, por allá 2002, 2000, periodo de Uribe, y como esta huella de la política de seguridad democrática que también iba muy encajada con esto de la legalidad. Eso me causó mucha curiosidad y me gustaría hablarlo con ustedes también, como también que hay algo que noto en el plan y que también hace mucha reminiscencia del plan anterior, y es que a pesar de las 1.160 páginas que creo que tiene, es un plan que es muy genérico. Es demasiado genérico. Entonces habla de cosas como la desigualdad en sí, pero no la problematiza, no la aterriza, el emprendimiento por el emprendimiento, la equidad por la equidad, y eso nos deja una serie de cosas. Cuando hablaba lo de género, por ejemplo, es como por género podemos entender muchas cosas y mujeres también. ¿Qué tipo de género y qué tipo de mujeres estamos entendiendo? ¿Qué pasa con las poblaciones LGBTI? A pesar de tener un capítulo enfocado en indígenas, afros y rom, ¿por qué no están esas articulaciones que nos permiten entender políticas para mujeres indígenas y mujeres afro ahí? Me parece que sigue siendo un plan muy genérico, y en eso el diablo se esconde en los detalles. Y bueno, Vivi, dos cositas. Entonces, la primera es lo que hablas del emprendimiento, es decir, para que el Plan Nacional de Desarrollo realmente tenga ese efecto que dicen con el emprendimiento. De nuevo menciono que debería haber coherencia en el gobierno nacional. Es decir, hay un proyecto en el Congreso que cursa acerca de que se les pague a 30 días a los emprendedores, porque actualmente reciben el dinero a los 60 o 90 días. Y ha habido una gran resistencia y los lobistas han trabajado como para que no se apruebe. Entonces, ahí vuelve y juega. Entonces, ¿cómo pretenden que haya emprendimiento en Colombia? Quisiera agregar una cosita de pronto que no hemos mencionado, y es la parte de
necesitamos, llama mucho la atención la parte donde dice que en el último año de gobierno pueden aprobar las vigencias futuras, perdón. Entonces, a mí realmente me preocupa mucho cuál es la intención y por qué quieren dejar asegurado, digamos, que la plata del siguiente, pues como tener certeza de que lo que están haciendo es lo correcto y que pueden hacer uso de ese dinero, pues del dinero público. Hay algo que me causa mucha curiosidad y va de la mano con lo que yo y Vivian decía, y es que dentro de las 10 metas que el DNP, el Departamento Nacional de Planeación, menciona con este Plan Nacional de Desarrollo, hay 3 que me parecen supremamente complejas de entender. Busca que las metas de emprendimiento se reduzcan el 50% de la tasa de informalidad laboral. ¿Cómo se logra? O sea, no podemos tampoco pretender que los emprendedores abastezcan las necesidades laborales del país y en qué condiciones. Te voy a interrumpir, parece que echándole cloro a las empanadas. Eso debe ser, sí, o posiblemente levantando multas a los vendedores ambulantes en cualquier zona del país. Eso me parece que es ilógico, no podemos dejar que la economía dependa 100% de las acciones de emprendimiento particulares, me parece peligrosísimo. Hay algo que todavía me parece aún más complejo de entender, el pacto por la legalidad. ¿Pacto con quiénes y para qué? Entonces, ¿quiénes estarán ahí actuando para que se defina lo legal? A mí eso me indica pues un cierto recondicionamiento de lo que entendemos por justicia. Busco una justicia transparente, una seguridad efectiva para todos, lo que me suena a seguridad democrática reloaded. Y aparte de eso, busca también la disminución frontal de los delitos y de las economías ilegales. Pero curiosamente no se habla de narcotráfico y de planes realmente efectivos para la disminución de este problema que es uno de los más grandes del país. Y la última que me parece deliciosa para que la entendamos, la formulación de la Política Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana. Si bien ha sido problemático el nuevo Código de Policía, no me quiero imaginar qué pretende hacer el gobierno Duque con esta Política Nacional de Convivencia y Seguridad. Además que no son claros, es decir, botan una serie de frases que la dejan como a interpretación del ciudadano y a partir de eso se puede desarrollar cualquier cosa. Entonces tú no sabes con ese punto sobre los comités de convivencia y seguridad a qué se refieren. O sea, puede significar cualquier cosa. Me impactó. O sea, puede significar, por ejemplo, yo la puedo interpretar así. O sea, puede significar que los ciudadanos pueden estar armados y defenderse. Es decir, y es lo que quieren, están buscándolo. Y eso dentro de la punitividad y la línea muy delgada que existe entre eso y la legalidad, eso que dijo Lore sobre política de seguridad democrática reloaded es completamente así. Es buscar ese emprendimiento, ese favorecimiento a la inversión de la mano de la legalidad que a la luz de las evidencias presentes con lo del Código de Policía y de lo que sucedió el año pasado con intentos de censura documentales sobre la paz y el proceso de construcción de paz en Colombia. La censura a Santiago Rivas también. Exactamente. Entonces por ahí parte ya de Juan vamos. Pablo Vieri. Ajá, exactamente. Ahí ya estamos entendiendo que legalidad tal vez no es sino punitividad. Entonces, me gusta, digamos, abordar las bases discursivas que tiene ese plan, que creo que es súper importante también. Sí, que es un plan colmado además de eufemismos, pero bueno, entrando en el terreno de los eufemismos, no podíamos dejar por fuera a los Peñalosatuns, porque el tema Bogotá es clave, o sea, y todas las peñalosadas van a estar totalmente subsidiadas, o sea, 118.4 billones de pesos en 4 años, o sea, la región que más dinero va a recibir, al margen de que la región andina todavía más siga siendo la que más recibe. Y otro tema dentro de eso que me llama la atención es el presupuesto para la altillanura, o sea, Baupés y Guainía, se aumenta exponencialmente, o sea, van por el cambio del uso de la tierra, la ley Sidres y la agricultura extensiva. Y volviendo al tema de Bogotá, lo que me llama la atención mucho es cómo van a dejar amarradas una serie de obras que deja Enrique Peñalosa en materia de infraestructura, como la ALO Sur, como fases 2 y 3 de Transmilenio hasta llegar a Soacha, y el adefesio del metro elevado, que creo que le hemos dedicado más de un programa acá, y la descontaminación del río Bogotá, incluidas 2 petares, 2 plantas de tratamientos de aguas residuales, que a la luz de los hechos queremos ver si en lo presupuestal y en la ejecución quedan muy bien planeadas o se vuelve
otro detrimento patrimonial. Ahí queda a la luz también otro eufemismo que es central en ese plan de desarrollo y es la noción de pacto. Cuando investigué en la página del Departamento Nacional de Planeación, dicen la idea de pacto busca que el plan se implemente y se ejecute de manera permanente, duradera. Y me llamó la atención la articulación de pactos temáticos y pactos regionales. Entonces, eso me parece muy interesante, en tanto resaltas la continuidad de obras del proyecto personal y político de Peñalosa. Pero si tú lo ves, el pacto es entre quiénes. A mí sí me sigue cuestionando quiénes estamos en ese pacto y quiénes nos quedamos por fuera. Personalmente me quedo por fuera, por decisión Nos quedamos por y fuera. por convicción. Pero el asunto es, en las regiones, ¿quién va a estar en el pacto? ¿Quién va a estar en la periferia? ¿Quién va a estar, por ejemplo, en Nariño en estos momentos con el grave problema de narcotráfico que tienen? ¿Quién va a estar en Chocó atendiendo la crisis invernal que estamos enfrentando? Putumayo. ¿Quién va a estar en Putumayo con los incendios de esta semana? Es decir, ese pacto regional, pues a mí me suena al pacto entre los de siempre, entre las facciones políticas de las regiones con una muy buena tajada, así no lo quiera reconocer el gobierno Duque, de mermelada, y de mermelada que están poniendo en el Plan Nacional de Desarrollo al mejor postor. Pacto Aparte, si a Y- eso le sumamos... O sea, y lo puntual es que también seguimos como en la economía de la minería, ¿no? O sea, los países de Latinoamérica parecen estar pues consagrados a que su economía debe ser la materia prima. Y dentro del Plan Nacional de Desarrollo expone la Contraloría la ley que establecía los límites de los páramos, quedaría derogada, ¿sí? Es decir, quedaría derogada y lo peor, o sea, al eliminar la ley, los páramos no tendrían como un punto límite para la exploración de recursos, de materias primas, de recursos fósiles, por lo que ir tú a hacer estudios en un páramo, pues quedaría absolutamente resuelto, es decir, quedaría absolutamente acordado, se podría hacer, y en esta medida, como con este sistema donde las regalías ya no harían parte no serían regionales y demás, también la región perdería autoridad sobre la defensa de estos territorios, lo Y cual esos me parece, eso es muy grave. Pero entonces, como conclusión, yo diría que el principal eufemismo del Plan Nacional de Desarrollo es la equidad. Sí, claro, Sí, de acuerdo. Sin duda. Bueno, no sé si alguno de ustedes quiera como sacar una conclusión de alguno de los tantos puntos que hay en el Plan Nacional de Desarrollo, que seguimos pues con las mismas políticas neoliberales, favoreciendo las grandes industrias, quebrando la economía nacional. Este Plan Nacional de Desarrollo no es algo nuevo. En el gobierno de Santos ya se había implementado, el gobierno de Uribe también, Duque viene con lo mismo, y a mí me molesta es la hipocresía de estos gobiernos al plantearse que son la oposición al gobierno de Santos, cuando en los proyectos centrales e importantes para el desarrollo del país actúan confabulados. Es una mafia, o sea, estos gobiernos son una absoluta mafia. Yo quisiera cerrar con una pregunta a estos gobiernos que se plantean como oposición, y se la hago a este gobierno en particular, aunque ya se la he hecho a sectores de oposición como los afines a los de Gustavo Petro. Y la pregunta es, desde la campaña, cuando formularon sus propuestas, ¿qué han hecho? ¿En qué han avanzado ideológica y políticamente en términos de sus propuestas? Más bien comámonos una empanada, yo creo. A mí me Y parece- recordarle Felipe invita. a los petristas que Petro votó la OCDE, y miren, el resultado es este Plan Nacional de Desarrollo, que es el Plan Nacional de Subdesarrollo. Exacto, entonces extendamos esa pregunta también, es desde campaña, ¿qué han hecho? Porque uno, por ejemplo, mira en el caso particular de este plan de desarrollo, y es una réplica muy grande del plan de desarrollo anterior, en qué avanzaron. Y realmente, si lo contrasto con las propuestas del gobierno de Duque que tuve la oportunidad de evaluar, en nada. Nos escribe Gilla Chef y dice que el neoposextractivismo de neoderecha no es derecha. Yo quiero hacer una última preguntita. Quisiera preguntarle a César Gaviria,
porque hasta la semana pasada se le ocurrió hacer una revisión del Plan Nacional de Desarrollo y sentar una postura de oposición desde el Partido Liberal. ¿Desde cuál Partido Liberal y a qué se opone cuando oficialmente apoyó a Duque? La esposa está en Egipto disfrutando del Cairo y de las pirámides. Y lo otro es que es lo liberal Delicioso. del Partido Liberal. Los egipcios son guapos. Sí, mucho. Próximamente No, un programa Joa. de farándula. Sí, nos vemos. No, Con Plus Ultra con- porque no te acordabas de mi nombre, entonces lo hice con intención. Bueno, entonces Joana, estamos- cuéntanos ¿Qué? tu cierre, ¿no? Nada. Tu conclusión. cierre, tu broche. Chao. No, gracias por escucharnos y nos vemos a la próxima. Chao, chao. Chao.